Muy bien, queridos hermanos, en este momento quiero grabar un tema siempre acerca de lo que se refiere a nuestra salvación. ¿Por qué es tan importante la iglesia? Y no es que, queridos hermanos, no es que nosotros nos aferremos tanto a que la iglesia católica es la única que puede darnos la salvación. Solamente es para que sepamos que nosotros, queridos hermanos, somos llamados por Cristo a una congregación. Él vino para rescatarnos de donde estaba el pueblo sometido por causa del pecado, y de esa manera Él deja a la iglesia encargada, deposita ahí la fe para que todos nos salvemos, para que ya no hayan judíos ni gentiles, sino un solo pueblo. Veamos, queridos hermanos, cómo cuando Cristo funda la iglesia lo vamos a ver en San Mateo. Voy a darles muchos pasajes bíblicos para que puedan seguir la idea, puedan seguir este estudio bíblico, para que puedan entender de lo que significa la iglesia para nuestra salvación. Dice así en San Mateo 16:18, dice: Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, a veces nosotros no queremos ser duros con algunos hermanos que no son católicos. Y no es que seamos duros, sino es que la verdad tiene que ser predicada, queridos hermanos, y cada persona decide en dónde quiere estar. Queridos hermanos, los estudios de las Sagradas Escrituras nos ayudan. La teología nos ayuda porque nosotros tenemos que ser también personas pensantes. Pero la teología no tiene que estar sentada como señora sobre la Biblia, sino que la señora, la que tiene el control, es la Biblia, porque es la palabra de Dios. Entonces nosotros, cuando estudiamos teología, es porque por medio de la teología nosotros podemos examinar las escrituras y de esa manera poder ir conociendo lo que la palabra de Dios nos dice. Pero nosotros, queridos hermanos, no podemos poner la teología sobre la Biblia, porque la Biblia es la que Dios dejó, la palabra que Dios dejó, pero la teología nos ayuda para poder tener un mejor entendimiento, para poder pensar. Entonces, queridos hermanos, veamos por qué Cristo es el fundador de la iglesia y por qué nosotros decimos que la iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica. Queridos hermanos, hay muchas formas de probarlo, que esa es la iglesia católica, pero tú podrás decir, pero la iglesia católica es una iglesia pagana, una iglesia pecadora. Querido hermano, quiero que sepas una cosa. Nosotros como humanos, todos pecamos todo el tiempo, y por eso es que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados, porque cada que pecamos, queridos hermanos, nosotros le estamos faltando a Dios. Dios nos dio lo que es la conciencia. Entonces Él depositó en cada ser humano lo que es la conciencia. Y nosotros por conciencia tenemos que saber lo que es bueno y lo que es malo. Pero nosotros decidimos qué hacer. Entonces, queridos hermanos, nosotros somos llamados a la salvación por Cristo Jesús. Fuimos rescatados de donde nos encontrábamos por causa del pecado. Pero Cristo pagó por nuestros pecados y nos dio la salvación. Nos dio la santidad por medio del bautismo. Entonces nosotros en el bautismo somos
somos santos, somos sacerdotes y estamos en el reino, somos hijos de Dios. Pero en el reino, estando en el reino, queridos hermanos, nosotros tenemos que decidir cómo perseveramos hasta llegar a nuestra salvación, como decía San Pablo, que aún él no había cumplido la meta, porque la meta se cumple, queridos hermanos, hasta que morimos. Por eso nuestra iglesia nos enseña que nuestra iglesia está en la tierra, está peregrinando. Después que morimos, pasamos a lo que se llama la iglesia purgante. Después de la iglesia purgante, pasamos a la iglesia triunfante, la que está reinando en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que llegar hasta nuestro Señor Jesucristo, que es la promesa. Cuando nosotros ya hemos purificado todos nuestros pecados, entonces pasamos a estar en la presencia de Cristo. Entonces la iglesia está reinando en estos momentos porque Satanás ha sido atado. Satanás en su momento va a ser desatado, pero nosotros, queridos hermanos, no le pertenecemos al poderío del enemigo. Nosotros le pertenecemos al reino, al reinado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que perseverar en ese reino, no tenemos que perder nuestra salvación. Veamos, queridos hermanos, porque vamos a ir viendo de qué manera Cristo funda su iglesia. Dice en San Lucas 22, 31 al 34, dice así: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo, y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la muerte. Estoy dispuesto a ir a la prisión y a la muerte. Pero Jesús le respondió: yo lo digo, Pedro, que antes de que cante hoy el gallo, dice, habrás negado 3 veces que me conoces. Queridos hermanos, nosotros, cuando no tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, entonces podemos pensar que los apóstoles, que los que estamos también en el caminar de nuestro Señor Jesucristo, ya no pecan. Pero nos podemos dar cuenta, queridos hermanos, que cuando Jesús fundó su iglesia, al que le dio el lugar de ser el pastor, que iba a quedar en vez de él, porque cuando Cristo estuvo aquí, él era el pastor, el que pastoreaba a las ovejas, pero cuando él se va al cielo, él deja de encargado a una persona, y en este momento fue Pedro. Por eso nosotros, queridos hermanos, tenemos que tener un entendimiento que hay sucesores de Pedro que van a estar al frente de la iglesia. Hay sucesores de los apóstoles que en este momento se les llama obispos. Los obispos son los sucesores de los apóstoles. Entonces, queridos hermanos, los sacerdotes son los ayudantes de los obispos. Obispo quiere decir vigilante. Entonces, los apóstoles, ellos dejaron como sucesores a los obispos para que ellos vigilaran la iglesia. Entonces, de esa manera nosotros podemos entender que la sucesión viene desde los apóstoles. Entonces podemos seguir a la iglesia. ¿Cuál iglesia es la que llega a los apóstoles? Y tenemos una prueba también muy grande, que la Biblia, que todos tienen, esa iglesia la hizo la Iglesia Católica. Entonces, la iglesia es el depósito de la fe. Entonces, queridos hermanos, es por eso que muchas personas no entienden la palabra de Dios, porque la leen y la tratan de entender a su manera.
La palabra de Dios se debe de estudiar dentro del contexto que se escribió. Por eso es que nosotros, los católicos, tenemos que conocer la doctrina que viene desde los apóstoles para poder entender la palabra de Dios, para poder entender todo lo que dice. Pero cuando las personas se separan de la iglesia, entonces no conocen la iglesia, dicen cosas que no son, solamente porque tienen una mala interpretación de la Biblia. Entonces atacan a la misma iglesia con la misma Biblia. Porque, queridos hermanos, la Biblia fue hecha para la iglesia católica porque ellos son los que hicieron la Biblia. Entonces nosotros tenemos que estudiar si es que nosotros tenemos lo que nosotros enseñamos, tiene que ver con la Biblia porque no puede estar afuera de lo que dice la Biblia. Queridos hermanos, vamos a este momento, quiero que veamos lo que es cuando Jesús ordena a Pedro ser el líder de la iglesia. Veamos lo que dice en San Juan 21:15. Dice así, porque aquí estamos refortaleciendo el mandato que recibió Pedro de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Queridos hermanos, cuando las personas no entienden, no buscan el verdadero interpretación de la escritura, entonces hacen decir cosas que la Biblia no dice. Aquí podemos darnos cuenta porque hay personas que dicen que cuando Jesús le dijo a Pedro estas 3 veces, no es que lo está nombrando pastor, pero nosotros podemos ver en la interpretación de la escritura que sí se refiere a Pedro como pastor de las ovejas, de los corderos, o sea, de toda la iglesia. Entonces, porque le está diciendo Pedro, hijo de Juan, es especialmente se está refiriendo a la persona de Pedro. Entonces, queridos hermanos, ¿por qué le dice me amas más que estos? Porque ahí estaban los demás apóstoles y entonces era necesario que todos entendieran que Jesús se refería a la persona de Pedro. Y si la podemos ver en las demás escrituras, en los evangelios, siempre Pedro va a aparecer en primer lugar. Siempre Pedro va a tomar decisiones. Siempre Pedro acompañado con los 11 apóstoles. Veamos, vamos a ir siguiendo la idea de lo que significa la iglesia, porque si nos perdemos, queridos hermanos, de lo que quiere decir la palabra de Dios, entonces estaremos equivocados todo el tiempo y le haremos decir a la palabra de Dios cosas que no dice. Veamos, dice, vamos a irnos a Efesios. Vamos a irnos a Efesios 1, 12 al 14. Porque, queridos hermanos, tenemos que irle dando seguimiento a la palabra de Dios para ir entendiendo. Dice así, en Efesios 1, 12 al 14 dice: para hacer nosotros alabanza de su gloria, los que ya antes esperábamos en Cristo, en él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad,
el evangelio de vuestra salvación y creyendo también en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, porque es prenda de nuestra herencia para redención del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Veamos, queridos hermanos, aquí vamos a seguir la enseñanza de San Pablo. Como podemos ver, hay muchas personas que dicen que los apóstoles solo fueron los 12 apóstoles y que ya no hay más apóstoles. Pero nos podemos dar cuenta que la palabra de Dios nos va a hablar de que Pablo también es apóstol. Apóstol, queridos hermanos, se dejó de llamarle apóstoles porque la iglesia empezó a formarse, empezó a organizarse, entonces dejaron el llamarse apóstoles para dejarles ese nombre a los primeros apóstoles. Pero apóstol quiere decir enviado. Todos los que la iglesia envía son enviados, son apóstoles. Entonces Pablo, por eso, porque a él imponen las manos, entonces él también pasa a ser un enviado. Eso quiere decir apóstol. Pero ya no se le dice apóstol a los obispos o a las personas que son enviadas. Pero nosotros tenemos que tener un conocimiento de que nosotros estamos hablando de la misma organización de la misma iglesia para poder entender que todos los que en ese tiempo se hablan pertenecían a una misma iglesia. Porque hay personas, queridos hermanos, que piensan que porque se habla de iglesias en la palabra de Dios, habían muchas diferentes iglesias. Pero es la misma iglesia, solamente que está en diferentes partes. Pero al organizarse es la misma que está bajo un mismo líder. Y entonces, queridos hermanos, vamos a seguir la palabra de Dios, vamos a seguir en el mismo Efesios 1, pero nos vamos a ir al 21 para irnos saltando. Tú puedes estudiar todo la carta a los Efesios, puedes estudiarla completamente, es muy hermosa lo que es lo apostólico. Dice así, queridos hermanos, en el Efesios 1:21 dice: por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios. Aquí, queridos hermanos, ya encontramos la palabra que Cristo es la cabeza de lo que es el cuerpo. Anuncia que Él está por encima de todas las potestades, principados, dominaciones, porque Él es el que fue exaltado por encima de todo. Pero pasa a ser la cabeza de la iglesia. ¿Por qué decimos que cuando se refiere al cuerpo, se refiere a la iglesia, queridos hermanos? Porque nosotros, al ser bautizados, nosotros nos injertamos en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, de esa manera, ahora nosotros tenemos que vivir como vivió Cristo y como Cristo nos está dirigiendo desde el cielo como cabeza por medio del líder que está en la tierra. Queridos hermanos, tenemos que entender bien que el Papa es el guía de la iglesia. Entonces, él puede equivocarse porque es un ser humano. Él como ser humano se puede equivocar. Pero, sin embargo, queridos hermanos, es el líder que nosotros tenemos. Y tenemos la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que obedecer al magisterio
de la iglesia. Porque de esa manera, queridos hermanos, nosotros nos mantenemos firmes en lo que es la sana doctrina. No la podemos cambiar. Nosotros tenemos que apegarnos, por eso un predicador católico que no conoce la doctrina puede equivocarse muchas veces en la enseñanza. Nosotros, para poder dar una buena enseñanza en la Iglesia Católica, tenemos que conocer la doctrina que viene de la tradición de los apóstoles. Porque la tradición, queridos hermanos, al principio fue oral, transmitida de persona a otra persona. Porque para empezar, en aquellos tiempos no había muchas personas que supieran leer y escribir. Entonces, ellos tenían que pasar el mensaje oralmente. Pero después, los apóstoles se dieron cuenta que se podía perder la doctrina que ellos habían recibido de Cristo. Entonces la empezaron a escribir. La iglesia predicó por más de 200 años, digamos, por más de 300 años, oralmente, hasta que se organizó lo que era la palabra de Dios, hasta que la iglesia salió de vivir en catacumbas. Entonces se organizó y entonces escribió la iglesia, la Biblia. Por eso es que la Biblia, queridos hermanos, le pertenece a la doctrina de la Iglesia Católica. Cuando Martín Lutero se separa de la iglesia porque no está de acuerdo en ciertas cosas, no quiere decir que Martín Lutero no tuviera razón en lo que se refiere en cómo veía que administraban la iglesia, pero él se equivocó en muchas cosas, que fue separar a la iglesia. Esa fue la equivocación más grande que él tuvo. Porque ahora, queridos hermanos, al separarse de la iglesia, entonces no entienden la Biblia. Martín Lutero agarró la Biblia y se la dio a todos como si fuera que la Biblia cayó del cielo. Queridos hermanos, la Biblia no cayó del cielo, la iglesia católica hizo la Biblia. Entonces, cuando nos atacan que nosotros lo que decimos no es verdad, yo me siento pues atado de mano con estas personas porque ellos están seguros que lo que ellos creen en la Biblia es así. O preguntan entre ellos mismos, ¿tú crees que es verdad? ¿Tú crees que esto está bien o tú crees que esto está mal? Queridos hermanos, nosotros tenemos que ser guiados por las personas que saben, por las personas que vienen desde Cristo. Entonces, porque esto se pasa de tradición, queridos hermanos, la palabra de Dios, la enseñanza, la interpretación, se viene pasando de generación en generación la misma. No la podemos cambiar, no es lo que yo piense, no es lo que piense cualquier persona, sino lo que la iglesia ha enseñado por 2000 años. Y cuando nosotros comparamos lo que la iglesia enseña y lo que es la Biblia, nos damos cuenta que la iglesia está de acuerdo con la Biblia. Pues bien, querido hermano, vamos a seguir con Efesios 2:12. Y dice así, de 2:12 al 22, estabais a la sazón lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vean, queridos hermanos, yo a veces cuando no conocía las escrituras, algunos hermanos me decían que al no aceptar a Cristo, yo vivía sin ninguna esperanza en el mundo. Yo estaba fuera de la promesa. Pero aquí vamos a entender a qué San Pablo se refiere cuando dice que estábamos excluidos de la promesa. Es porque el pueblo de Israel, queridos hermanos, era el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había escogido. Pero cuando Cristo viene, Cristo vence el pecado y después funda una iglesia. Y en esa iglesia van a entrar judíos y gentiles, porque el plan de Dios es salvar a todo el mundo. Entonces aquí es donde empezamos a entender qué es lo que quiere decir. Pero no podemos leer solo este pedacito, queridos hermanos, tenemos que continuar. Dice así:
Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo. Veamos, aquí nos estamos poniendo de acuerdo. Cristo nos acercó por su sangre, por su sacrificio. Y dice, continuemos, porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno. Veamos, queridos hermanos, de los dos pueblos hizo uno, del pueblo de Israel, que eran los elegidos, y de los gentiles, de los paganos, que no pertenecían al pueblo de Israel, que eran los incircuncisos. Veamos, dice, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Aquí podemos entender, queridos hermanos, que cuando Cristo murió en la cruz, venció la muerte y de esa manera unió en un solo cuerpo. Por eso que le digo, el cuerpo misterioso que aquí se nombra es el cuerpo que es la iglesia. Entonces tenemos que ir entendiendo que cuando se refiere en este momento, yo les voy a decir cuando se refiere al cuerpo de Cristo y cuando se refiere a la iglesia. En este momento se refiere al cuerpo que es la iglesia. Los dos pueblos entran en un solo cuerpo porque entran en una sola iglesia. Dice así en el 17. Efesios 2:17 dice, vino a anunciar la paz, paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por él unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Por eso es que nosotros, queridos hermanos, en el bautismo para los cristianos es muy importante, porque por el bautismo nosotros recibimos el Espíritu Santo que nos santifica y pasamos a ser hijos de Dios, adoptivos, porque Cristo es el Hijo legítimo y nosotros somos adoptivos por medio de Él, de su sangre. Y recibimos en el bautismo el Espíritu Santo que nos hace ser hijos de Dios. Y seguimos en el 20, dice, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. Veamos, queridos hermanos, nosotros tenemos que ser edificados en la enseñanza de los apóstoles, no nuestra propia enseñanza. Por eso dice edificados en el cimiento, no afuera de los cimientos de los apóstoles. Tenemos que estar edificados en los cimientos. Por eso tenemos que estar dentro de la iglesia, no afuera, dice. En quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo justamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. Veamos, queridos hermanos, cuando seguimos la palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos va diciendo, porque la palabra de Dios, ella misma por sí, ya tiene teología. Nosotros podemos usar la teología para interpretarla, pero en sí la palabra de Dios ya tiene su propia teología. Queridos hermanos, nosotros tenemos que estar dentro del fundamento, no en otro fundamento. Por eso es que muchas personas no entienden por qué la Iglesia Católica no cambia su doctrina. Porque la doctrina no puede ser cambiada, porque
la doctrina viene desde los apóstoles. Entonces, queridos hermanos, vamos a continuar en el 3:3 al 10, Efesios 3:3 al 10. Veamos, dice así: como me fue comunicado por una revelación el conocimiento del misterio. Veamos, queridos hermanos, muchas personas cuando hablan del rapto usan este pasaje bíblico, pero solo usan un pedacito. Y quieren decir que el rapto es un misterio que a nosotros los católicos no ha sido revelado y que se le reveló nomás a ellos. Pero entendamos bien, queridos hermanos, que el misterio de lo que habla aquí en Efesios 3:3 no es esa clase de misterio. El misterio que habla aquí la palabra de Dios es que ese misterio es una iglesia y la vamos a ver. Dice así. Vamos a empezarlo de nuevo. Dice en el Efesios 3:3, dice: como me fue comunicado por una revelación el conocimiento del misterio, de tal como brevemente acabo de exponeros. Según esto, leyéndolo, podéis entender mi conocimiento del misterio de Cristo. Misterio que en generaciones pasadas no fue dado a conocer a los hombres, como ha sido ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles sois coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual he llegado a ser ministro conforme al don de la gracia de Dios en mi concedida por la fuerza de su poder. Dice, la gracia de Dios en mí concedida por la fuerza de su poder, a mí, el menor de todos los santos, me fue concedida esta gracia, la de anunciar a los gentiles la inescrutable riqueza de Cristo y esclarecer cómo se ha despensado el misterio escondido desde los siglos en Dios, creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos y en los cielos mediante la iglesia. Pues bien, queridos hermanos, aquí nos podemos dar cuenta que el misterio que no había sido revelado a los antepasados, o sea, al pueblo de Israel, San Pablo lo está explicando que a él le ha sido revelado por medio del Espíritu la multiforme sabiduría de Dios, que todos los principados, las potestades en los cielos van a saber, y esto va a ser enseñado por medio de la iglesia. Esto es el misterio, porque la iglesia es el plan de Dios para nuestra salvación. Entonces, queridos hermanos, muchas personas andarán equivocados, confundidos y confundiendo a otras personas, atacando a la iglesia cuando no tienen un verdadero conocimiento, un entendimiento de la palabra de Dios. Entonces esto se vuelve en contra de ellos por no ser, digamos, flexibles, no ser unas personas llevadas no son humildes, mejor dicho, no quieren dejarse enseñar por la iglesia, sino que toman la Biblia, la estudian a su manera, le hacen decir cosas que la Biblia no dice, toman sus propias decisiones, entonces son arrastrados y arrastran a otras personas. Veamos en continuación en Efesios 3:14. Dice así, 14 al 21 dice: por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma
nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Esto es lo que yo les decía, queridos hermanos, que nuestra iglesia sigue siendo iglesia en el cielo, porque nuestra promesa, queridos hermanos, no es para la tierra. Acuérdense lo que le dijo Jesús a Pilato cuando Pilato le dijo, ¿tú eres rey? Jesús le contestó, sí, tú lo has dicho, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Entonces, queridos hermanos, el reino de Jesús no es en la tierra. El reino de Jesús está en el cielo y es donde nosotros reinaremos con Él un día. Esa es nuestra esperanza y por eso luchamos y vivimos apegados a la palabra de Dios para poder un día estar en el reino. Desde aquí, por medio del bautismo, nosotros, queridos hermanos, empezamos a vivir primicias de lo que es el reinado de Cristo. Nosotros aquí estamos reinando en la tierra, pero un día reinaremos con Cristo en el cielo, porque Él dijo, donde yo esté, estarán ustedes conmigo, disfrutando de mi gloria. Y eso, queridos hermanos, es la promesa que Cristo nos hace. Lo puedes encontrar en San Juan 17. Dice así en el Efesios 3:15, dice, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os conceda, según la riqueza de su gloria, que seáis fortalecidos por la acción de su espíritu en el hombre interior, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que, arriesgados y cimentados en el amor, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que os vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios, a aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros. A Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos enseña que cuando nos muestra todo esto, nosotros tenemos que darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que hacerlo en la iglesia, no fuera de la iglesia. Porque, queridos hermanos, hay muchas personas que predican que cualquiera que haga el bien puede salvarse y que todos son la iglesia de Cristo, no importa en qué iglesia esté. Queridos hermanos, en este estudio bíblico los vamos a dar cuenta que pueda que estén equivocados, porque Cristo tiene una iglesia y uno al ser desobediente y se sale de esa iglesia, entonces se pierde lo que Cristo nos ha dejado en su iglesia. Entonces, por eso es que tenemos que ser muy responsables, muy mansos, ser humildes y soportarnos unos a otros, porque no es fácil, queridos hermanos. Todos nosotros, aunque seamos servidores de Cristo en la iglesia, nosotros no dejamos de ser humanos. Hay personas que no nos agradan, no nos caen bien, pero por amor a Cristo tenemos que perdonar a esas personas, convivir con ellos para no salirnos del proyecto de Cristo. Veamos, queridos hermanos, en Efesios 4:1 al 12, dice así: os exhorto pues yo, preso por el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad. Vean, queridos hermanos, la petición y la exhortación que Pablo nos hace. Dice, con toda humildad, mansedumbre,
paciencia, soportaos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo. Vean, queridos hermanos, esto nos termina de afirmar de que Cristo quiere una sola iglesia. Cristo quiere que nos salvemos, quiere que nos soportemos unos a otros por amor a Él. Por amor a Él vamos a perdonar, por amor a Él vamos a ser humildes, por amor a Él nos vamos a mantener. Cuando dice un solo cuerpo se refiere, queridos hermanos, a una sola iglesia, porque cada iglesia no tiene la misma fe, cada iglesia no tiene el mismo bautismo, no tiene su mismo credo. Entonces, queridos hermanos, aquí nos podemos dar cuenta, en los primeros siglos, queridos hermanos, cuando se les llama los padres de la iglesia, que son 3 generaciones, ellos, los primeros padres, queridos hermanos, puedes estudiar las cartas de San Ignacio de Antioquía, fue uno de los primeros padres, los que se le llaman padres apostólicos, porque vienen desde los apóstoles, son sucesores de los apóstoles. Entonces ellos escribieron cartas y San Ignacio de Antioquía, queridos hermanos, San Ignacio de Antioquía no acepta el ecumenismo que ahora aceptamos. Aunque el ecumenismo, las personas lo hemos entendido muy mal. El ecumenismo no es que yo ahora me voy a cualquier iglesia a celebrar el culto de esa iglesia y después vengo el domingo a misa en la iglesia católica. Eso no es ecumenismo, queridos hermanos. El ecumenismo es que nosotros transmitamos el mensaje de nuestra iglesia para poder sacar a esas personas de la ignorancia y que regresen a la iglesia. Ese es ecumenismo. Ecumenismo, queridos hermanos, se comparte solo con personas que son igual que la misma creencia de uno, que son trinitarios. Si no son trinitarios, entonces no hay ecumenismo. Eso se llama interreligioso. Son personas que respetan la fe de las otras, pero no comparten la fe, porque son diferentes formas de credo. Pues bien, queridos hermanos, vamos a continuar en Efesios 4:4 para que pongamos mucha atención lo referente a lo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice así: un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. A cada uno de nosotros le ha sido concedido el favor divino a la medida de los dones de Cristo. A los dones de Cristo. Y dice: por eso dice, subiendo a las alturas, llevó cautivo y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir? Subió, sino que también bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llevarlos todo. El mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos, en orden a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Palabra de Dios. Aquí, queridos hermanos, está claro. Nosotros tenemos que tener un solo bautismo, una sola fe, como también una sola esperanza. Porque esto es una organización. Aquí la podemos ver. Cuando dice ministerio, es un ministerio y aquí hay jerarquía, porque a unos los hizo apóstoles, a otros profetas, a otros maestros. Si hay maestros, queridos hermanos, es porque nos tiene alguien que enseñar.
Entonces, queridos hermanos, Dios da los dones, pero nosotros tenemos que ser obedientes para poder seguir lo que es la palabra de Dios para nuestra salvación. Veamos en el 13, Efesios 4:13 al 16, dice así: hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, para que no seamos ya niños, llevados a la deriva, ni saciadores, ni zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Antes bien, siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por medio de toda clase de jacturas, que llevan la nutrición según la actividad propia de cada una de las partes, realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor. Palabra de Dios. Queridos hermanos, si ponemos mucha atención aquí, San Pablo nos está enseñando que nosotros no podemos dejarnos guiar por cualquier viento de doctrina, que ya no seamos niños, que estamos como niños mamantándonos, que nos llevan a donde quieren y nosotros los seguimos. Nosotros tenemos que permanecer en nuestra doctrina que recibimos desde Cristo. No podemos ser llevados por cualquier viento de doctrina o perderemos nuestra salvación. Veamos en el 21. Yo solamente, queridos hermanos, les estoy dando la lectura de la palabra y tú mismo puedes examinarla y comprender que Cristo y toda la palabra de Dios, también los apóstoles, hablan en sus cartas de lo que es el plan de Dios. Y San Pablo es el que más entendió lo que significa la iglesia, porque él la perseguía. Queridos hermanos, cuando una persona como Pablo empieza a enseñar después a defender la iglesia, es porque él tuvo un encuentro con Dios y se dio cuenta que había una iglesia y que a esa iglesia, queridos hermanos, había que protegerla, no atacarla. Veamos, en Efesios 4:21 dice así: si es que habéis oído hablar de él, y en él habéis sido enseñado conforme a la verdad de Jesús. Aquí quiere decir, queridos hermanos, que si tú y yo estamos siendo enseñados por Jesús por medio de su palabra, entonces nosotros tenemos que vivir como él vivió, como él manda que vivamos. Veamos, si continuamos en el 22, dice: a despojaros en cuanto a vuestra vida anterior del hombre viejo, que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias, a renovar el espíritu de nuestra mente y a revestiros del hombre nuevo creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a continuar hasta el 26, dice, en la verdad. En el 25, por tanto, desechando la mentira, hablad con verdad cada cual con su prójimo, pues somos miembros los unos de los otros. Si los airáis, no pequéis, no se ponga el sol mientras estéis airados. Palabra de Dios.
Queridos hermanos, cuando nos enojamos, no tenemos que permitir que nosotros nos acostemos enojados sin hacer las paces con esa persona con quien nos enojamos, porque entonces caeremos en pecado. Y nosotros tenemos que permanecer en nuestra santidad, no apartándonos, sino manteniéndonos como Cristo manda. Veamos, continuamos en Efesios 4:30 en adelante, dice: no entristezcan el Espíritu Santo de Dios, con el que fuiste sellado para el día de la redención. Toda, dice, acritud, ira, cólera, gritos, maledicencias y cualquier clase de maldad, dice, desaparezca de entre vosotros. Sé más bien buenos entre vosotros, dice, entrañables, perdonaos mutuamente como os perdonó Dios en Cristo. Palabra de Dios. Nosotros, así como cristianos, tenemos que vivir de esa manera. Veamos, queridos hermanos, para completar este tema, Colosenses 1:18, para que veamos qué es el cuerpo de Cristo. Porque, queridos hermanos, no es solo que yo se lo diga, sino que lo tenemos que comprobar también con la palabra de Dios. Y dice así, en Colosenses 1:18 dice: Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que sea Él primero en todos. Dice, pues Dios tuvo a bien hacer residir en él toda plenitud y reconciliar por él y para él todas las cosas, dice, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Y a vosotros que en otro tiempo fuisteis extraños y enemigos por vuestros pensamientos y malas obras, os ha reconciliado ahora por medio de la muerte de su cuerpo, de su carne, para presentaros santos, inmaculados y irrepresibles delante de él. Pues bien, queridos hermanos, ¿por qué la palabra de Dios constantemente nos dice que seamos santos, que seamos irrepresibles en la presencia de Dios? Porque nosotros, queridos hermanos, cuando nos bautizamos, nosotros pasamos a ser santos, porque Cristo nos dejó el bautismo y por medio del bautismo Él nos da la regeneración. Él mata lo que es el cuerpo pecaminoso que viene del pecado original, que viene descendiente de Adán y de Eva. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, pasamos a ser el pueblo de Dios, el pueblo de Jesucristo. Por eso nosotros somos cristianos y somos santos, no porque nosotros seamos santos y no pequemos, sino porque Él, por medio de su santidad, nos hace santos. Entonces, por medio del bautismo, la purificación que nos da y nos da el Espíritu Santo, entonces nosotros pasamos a ser hijos e hijas de Dios en adopción por medio del bautismo, porque la Santísima Trinidad nos mete en el cuerpo misterioso que es la iglesia. Entonces nosotros tenemos que vivir de acuerdo como Cristo quiere que vivamos, y de esa manera, queridos hermanos, tú que siempre andas pensando que los sacerdotes son unos violadores, que el Papa es esto, que los católicos son lo otro, que van a misa, después se van a fiestas. Querido hermano, yo te invito a que tú conozcas la iglesia, a que tú te edifiques dentro de la iglesia, pero no vivas como viven esas personas que tú miras que no están correctamente viviendo
como un cristiano. Queridos hermanos, muchos son llamados, pero son pocos los escogidos. Si tú quieres ser uno de esos escogidos, querido hermano, edifícate bien en la iglesia de Cristo. Haz lo que Cristo manda. Queridos hermanos, si hay 1000, no seas tú uno del grupo. Tienes que ser uno que no está compartiendo esa forma de vivir. Nosotros tenemos que ser el ejemplo para que los demás quieran ser como nosotros. Querido hermano, de corazón te lo digo, no te fijes cómo los demás viven su fe. Fíjate cómo tú tienes que vivir tu fe como Cristo manda, que nosotros vivamos siempre en santidad para que cuando Él venga, no nos encuentre como ese servidor que Él lo había encargado, el patrón le había encargado su hacienda, que no lo encuentre golpeando a los empleados, sino que sea aquel servidor que esté esperando que llegue su patrón. Eso, queridos hermanos, es toda la enseñanza de la palabra de Dios, que nosotros vivamos en santidad, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo y no nos encuentre en pecado, que nos encuentre aptos para irnos a disfrutar de su gloria, la que el Padre le dio a Él y que Él nos ofrece a los que le obedecemos. Porque Cristo, queridos hermanos, tiene sus mandamientos. Pues bien, querido hermano, voy a seguir otro tema porque en este no voy a poder dar todas las citas bíblicas, entonces sigo con el tema número 2 de lo que es la iglesia, depósito de la fe. Querido hermano, si me quieres seguir y tú ves que estos videos, esta enseñanza te es útil, te invito a que te escribas a mi canal. Y en el momento, querido hermano, que yo suba un tema, entonces te va a llegar la invitación y tú me puedes seguir. Y esto a mí me ayuda también para poder crecer y poder después subir temas en vivo, tener un compartimiento contigo que estás interesado en hacerme una pregunta y tal vez yo pueda respondértela. Pues bien, querido hermano, la verdad es que yo le he entregado mi vida a Dios en lo que es la predicación, en lo que es la enseñanza de su palabra, y quiero también llegar a ti. Quiero serte útil en tu conocimiento de Dios. Si no eres una persona que todavía tienes un conocimiento, poder llegar a sembrar en ti esa semilla que es el Evangelio, poder entender bien la palabra de Dios para que no hayan personas que te engañen, te hagan creer cosas que no son y después empieces a atacar a la iglesia, que esto, querido hermano, lo puedes ver cuando San Pablo dice en 1 Corintios 15:8 que él se considera un aborto por perseguir a la iglesia de Cristo. Si a ti te enseñan, querido hermano, a perseguir a la iglesia de Cristo y tú te aferras a perseguirla, a atacarla, querido hermano, yo te invito a que te detengas, medites y investiga si tienen la razón a lo que te están diciendo o simplemente te están hablando de la iglesia mal para que te separes de ella y te puedas ir con ellos. Querido hermano, mis enseñanzas son gratis, no necesitas pagar nada. Yo lo hago de corazón y porque quiero servirle a Dios en la palabra. Yo sé que un día el Señor me pagará. Entonces, de esa manera, querido hermano, yo espero poderte ayudar y que tú también un día puedas compartir ese mensaje con otras personas que no tienen el conocimiento, puedas guiarlos en el camino de la verdad sin estar esperando nada a cambio, sino solamente tu salvación, que es algo muy grande, querido hermano, es la gloria que no se compara con ningún sufrimiento, ninguna necesidad que tú puedas pasar en esta tierra. Esta tierra, queridos hermanos, nomás venimos a una preparación. Vivimos en una casa de campaña, pero tenemos un edificio en el cielo
y es donde nos está esperando nuestro Señor Jesucristo. Pues, querido hermano, Dios te bendiga, te pido siempre oración por este servidor y yo también estaré orando por ti. Dios te bendiga y pasa un feliz día o feliz tarde, feliz noche, no sé en qué momento, pues te deseo lo mejor y muchas bendiciones. Y de esa manera, querido hermano,